Mi siguiente invitado es el doctor Javier González Olechea Franco, es peruano, es politólogo, tiene un posgrado en Administración de Gobierno de la ENA en Francia, en la cual salió con excelencia, además de un PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano en Argentina. Ha sido asesor, ha sido catedrático en la Universidad San Marcos de Lima y aquí está con nosotros explicándonos qué pasa en Perú, porque la verdad es que para nosotros, pues, que no es algo raro en América Latina ver un desfile de presidentes, de 6 presidentes en 7 años, pero que Perú tenga esa inestabilidad, sobre todo que va con el siglo, y todo marcado también con una economía peruana en despegue, que es lo que más llama la atención. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, buenos Javier. días, señor Correa, gracias por la invitación. Señor Blandón, lo que pasa en el Perú es algo bueno. Bueno. Claro que sí. Porque a diferencia de muchos países en América Latina y en otras partes, los presidentes corruptos no van presos. Los presidentes que, como el expresidente Castillo, que generan un golpe de Estado, quedan impunes. Bueno, Entonces, pero al final... no es bueno desde Claro. el punto de vista de la estabilidad del país, ¿correcto? Pero no hay impunidad. Y esto podríamos resaltarlo en el contexto de la región. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Sí. El presidente Castillo fue elegido democráticamente en julio del 2021, pasó a la segunda vuelta, habiendo obtenido 12-13% en la primera vuelta, lo que había sido previsto, con una atomización de los partidos políticos con baja representatividad, y frente a una candidata que generaba mucho anticuerpo, la hija del expresidente Fujimori, Keiko Fujimori, correcto. Asume la presidencia y en 15, 16 meses ha tenido nada menos que 90 ministros. Esto es a razón de un ministro cada 5 días, generado por la incapacidad de gobernar y a su vez por una inmediata toma del poder con voluntad de asalto. El presidente Castillo está en curso, él, su esposa, su hija, parientes, su cuñada, que dicen que es la hija, que es la cuñada, en fin, no sabemos, es un asunto personal, exministros, prófugos de la justicia, y se han ido acumulando una serie de denuncias que la fiscal de la Nación, obteniendo el permiso del Poder Judicial, levantó los secretos bancarios, los secretos de comunicaciones y fue armando una carpeta de acusación constitucional que formuló hace aproximadamente 2 meses con 190, subrayo, 190 elementos de convicción que se indican como presunto cabecilla de una organización criminal para delinquir al señor expresidente Castillo. Correcto. Esto causó revuelo y evidentemente se activó el tercer intento de vacancia, que es un mecanismo constitucional cuando el presidente incurre en una de las causales para ser desaforado. Claro, el día que se iba a ver la tercera votación, que se iba a producir la tercera votación y que había dudas si se alcanzaban los 87 de 130 votos necesarios del Congreso peruano para desaforar un presidente, el señor Castillo se autovacó. No existe la expresión en castellana correctamente, pero es una manera. ¿Por qué? Porque difunde un mensaje a la nación donde disuelve el Congreso de la República, para lo cual no estaba facultado, ¿correcto? Además, había dispuesto al comandante en jefe del ejército que interviniera, en términos peruanos, que apresara a la fiscal de la Nación, e intervenía el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, los principales organismos que tienen existencia constitucional. En menos de 3 horas, todos estos organismos se pronunciaron, la Defensoría del Pueblo también, en contra del golpe de Estado del señor Castillo. Y el Congreso de la República entra en sesión en 1 hora y media y declara vacante la presidencia de la República, explicando las causales que estaban claramente
definidas en la Constitución. El señor Castillo intenta salir de la residencia de Palacio de Gobierno y es detenido en flagrancia porque ya dejó de ser presidente y se había manifestado la Corte Suprema levantándole el fuero de como protección presidencial. Y es apresado a medio camino cuando se iba a refugiar a la Embajada de México, país que había venido sembrando con otros todo este escenario de una manera articulada y, a mi juicio, y de muchos peruanos, con una orquestación del G2, del Servicio de Inteligencia Cubano, que no es raro porque es lo que hace desde hace muchos años y lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela y en otros países. Entonces, la situación actual es que la señora Boluarte se produce una sucesión constitucional, era la vicepresidenta de la República. Por cierto, las Fuerzas Armadas cumplen el rol que les asigna la Constitución, no avalan, habiendo sido llamados por Castillo para... Correcto, como en la época del 5 de abril del 92 con Fujimori, donde yo también fui opositor, y finalmente se produce una sucesión constitucional en 3 horas, cuyo inicio, el golpe de Estado, proceso y resultado es reconocido inmediatamente por la OEA y por la Comunidad de las Naciones Unidas. Bueno, Colombia, México. Excepto Colombia, México, Argentina y Venezuela. Okay. ¿Qué debe pasar ahora? Porque pareciera que volvemos a poner a los militares en el centro del poder. No. En el centro del poder está la Presidenta de la República y el gabinete que ha designado. Lo que pasa es que ha declarado el estado de emergencia en virtud de un artículo previsto por la Constitución, en donde cuando haya alteración importante del orden público, la Presidente o el Presidente declara el estado de emergencia en parte del territorio o en todo el país y dispone que las Fuerzas Armadas, en auxilio a la policía, cuando hay perturbación del orden público, que hemos visto mucha gente armada... Es lo que me llama la atención, porque un presidente con los niveles de popularidad de Castillo debía haber sido fácilmente, es decir, prescindible. ¿Qué niveles de popularidad se refiere usted? Alguien con los niveles tan bajos era prescindible de salir de la presidencia de la forma que salió. Es decir, para que provocara todos los disturbios que está habiendo en Perú en este momento. Lo que pasa es que hay un grupo, digamos, de violentistas ex Sendero Luminoso, por ejemplo, en el Parlamento... Todavía hay... Por favor, células no, hay congresistas que han sido miembros de Sendero Luminoso que postularon con el partido del señor Castillo, que condenaron prisión, fueron condenados, purgaron prisión, y otros que están siendo investigados, que han vuelto a revivir en la escena nacional y que han regresado por la vía de la elección popular. Bueno, correcto. Así mismo como Bildu en España, así mismo como hay... Exactamente, pero esa gente se ha pasado prácticamente a la oposición violentista y callejera, en donde se ha descubierto, hay una cantidad de videos, porque todas las intervenciones de las Fuerzas Armadas y de la policía, ahora de las Fuerzas Armadas en general no, por disposición fiscal, son filmadas en vivo. Cantidad de camiones que circulan por el país cuando los intervienen con bombas, con metralletas, con pistolas, con anfo, con dinamita, con propaganda subversiva, de manera que hay toda una orquestación, dinero. Se ha encontrado un señor que venía de Venezuela con $2 millones en efectivo, obviamente entregados por el señor Maduro, para financiar, porque parte de la pregunta es, bueno, ¿quién financia? ¿Quién financia esto? Todo este recorrido delincuencial, el cual es rechazado por la gran mayoría del país, porque ahora lo que se está dando, además de haber visto por parte de los subversivos la toma de un aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad importante del país, la quema o el incendio de oficinas públicas, del Ministerio Fiscal, del Poder Judicial, la amenaza con megáfono en mano de Antauro Humala, que
purgó prisión 18 años por subversión y por rebelión, habiendo producido una toma de una comisaría hace 18 años con 4 muertos en su activo. Se purgó la pena de 18 años, ahora libre, con megáfono en mano en una plaza. Pide ir a Lima, que lo acompañen sus reservistas, Sí. para fusilar, lo dice públicamente, a los 130 congresistas o asambleístas, como llaman ustedes, Sí. lo cual es delito de invocación a la violencia, de apología del terrorismo en flagrancia. Yo he solicitado públicamente en medios peruanos, que soy consultado con frecuencia, y en mi columna en El Comercio, mi columna regular, que que la Fiscalía vaya y lo tome preso. ¿Ahora qué va a pasar? Es decir, ¿cuál es el fin de esta historia? El fin de el final de las historias no los podemos predecir. ¿Qué es lo que está sucediendo? La presidenta inicialmente en los primeros días convocó a un diálogo en unidad nacional y envió al Congreso de la República un proyecto de adelanto de elecciones generales, ¿correcto? El periodo de la presidencia son de 5 años, había comenzado el 2021 y debería terminar el 2026, pero consciente de que no tiene, digamos, la misma legitimidad que un presidente electo, porque era vicepresidente, aunque obtuvo la misma cantidad de votos, solicitó esto, con un argumento absolutamente razonable que yo sostuve en mi columna el 7 de julio del 2021, antes de que asumiera el señor Castillo. No podemos volver a elecciones generales con las mismas reglas de juego y con los mismos jueces, vale decir, con los jueces que avalaron una serie de irregularidades por las cuales prácticamente ganó el señor Castillo en segunda vuelta. Entonces, primero, acometer esas reformas, algunas constitucionales, otras del sistema electoral, para blindar las elecciones, las que vinieran, y tener elecciones justas, limpias y transparentes y que mejoren la calidad de la democracia representativa, porque es casi unánime el rechazo popular respecto a cómo se comporta no este Congreso, sino el Congreso en general. Pero los congresos en todas partes del mundo son bastante impopulares. Pero primero entonces hay que hacer esas reformas para garantizar elecciones justas y no tener autoridades que nieguen todos los recursos sistemáticamente en las elecciones, para que entiendan nuestro público, nuestros amigos panameños. Yo soy casado con una panameña, por eso que estoy de visita. En las elecciones pasadas, en la segunda vuelta, donde pasó el señor Humala con la señora Keiko Fujimori, habían muchas mesas en donde de los 200 electores, 200 votos para el señor Castillo, 0 para Keiko Fujimori. Yo no soy fujimorista, no la conozco, fui opositor al padre, denuncié al señor Montesinos. Y en la primera vuelta, en esa mesa había la señora Fujimori obtenido, pongamos, 24 votos, ¿correcto? Y esto fue sistemático en muchas mesas. Yo le hice una consulta a un matemático eminente inglés, británico, y llevándole por correo a través del embajador entonces en Londres, que fue alumno mío en la Academia Diplomática hace 30 años, y contestó que eso era matemáticamente imposible y que podría darse en el caso de 1 trillón de oportunidades. O sea, imposible. Imposible. Entonces hay que hacer las reformas primero. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto la Presidenta? Adelantar las elecciones y dar un plazo para hacer esas reformas de manera de no volver a unas elecciones y tener de nuevo a congresistas condenados por asesinato. Hoy existen, no están impedidos. Una de las reformas es que no puedan postular a congresistas que han sido condenados o procesados por feminicidio. Existen varios, creo que son 8 o 9, de distintas bancadas, desde marxistas hasta liberales, ¿correcto? Una cantidad de impresentables y además muchos condenados por terrorismo, que la ley no impide. Dice, tú cumpliste la pena, ya pagaste a la sociedad, recuperas tus derechos civiles, lo cual convierte prácticamente a la representatividad nacional en un Congreso
impresentable en cualquier parte del mundo y en una democracia, digamos, que pretende ser fortalecida. Por otro lado, en camino paralelo, la economía se ha ido deteriorando. Me imagino. Se ha ido deteriorando. El Perú... Bueno, solo 5.000 turistas en Cusco atrapados, pero, eso es una imagen pero que... yo hablo de la economía de base, de la gente que come con poco dinero y que compra el diario, como se dice. Nosotros nos preciábamos de tener una economía con 2% de inflación anual, récord en la región durante 20 años. Bueno, como yo en una columna dije, gobierna el pollo, porque el Perú, la gente come el pollo, y el precio del pollo pasó de 4 soles a 12 soles. O sea, entonces la economía de la grande mayoría se ve perjudicados en un país donde además se paralizan las inversiones, porque en esta situación, como el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, como digo yo, nadie invierte. Las inversiones que estaban comprometidas, nacionales o extranjeras, se paralizaron. Hay algunas empresas que se han ido, porque claro, no es un contexto amigable. ¿Cómo debería terminar? En democracia, pero con una democracia distinta, fortalecida, con las reformas que mejoren la densidad de la democracia, que no seamos electores cada 5 años y súbditos cada 5 años, sino que podamos tener mejores mecanismos. Por cierto, el regreso a la bicameralidad, el Senado y la Cámara de Diputados. El Perú ha tenido 13 constituciones o estatutos con las mismas funciones, lo cual revela también la poca estabilidad constitucional. Esta constitución fue parida por un golpe de Estado de Fujimori, la del 93, pero estableció un régimen económico que ha permitido este crecimiento que ha sido, bueno, se llamó el milagro peruano en su momento, y que yo no estoy de acuerdo con esa denominación, porque se confundió el crecimiento con el desarrollo. Es decir, una cosa es que creciera la economía y otra cosa es que se desarrolle. Porque el concepto de desarrollo es un concepto integral. El crecimiento es, digamos, distinto. Pero ¿cómo debemos salir? En democracia, fortalecidos. Y hoy, claro, la presidenta los primeros días hablaba de una manera muy amigable, y el día de ayer, me parece, ayer o antes de ayer, emitió un mensaje de lo más duro en el marco de sus atribuciones, sin salirse ni un milímetro, con lo cual mucha gente ha decidido apoyar el proceso. O sea, no es que la señora Boluarte se está convirtiendo en la reina del show o que vaya a tener una gran aceptación popular, sino el proceso con una mano dura y firme, porque lo que no se puede admitir es que existan señores desde una esquina o 5 esquinas que estén disparando o tirando bombas a la Fuerza Armada, a las policías y a los que estén en contra de ellos. Es decir, Sendero Luminoso vuelve a vivir. ¿Y cómo se financia? En alianza también con el narcotráfico, claro, porque nosotros tenemos una frontera porosa con Colombia, y el señor Petro ayer ha tenido, antes de ayer o ayer, sí, porque hoy salen unas declaraciones mías al respecto en el diario Expreso, la desafortunada idea de expresarse en los peores términos, decir que nosotros rechazábamos al señor Castillo porque era indio y era pobre. Bueno, yo le recordaría, bueno, en este caso a la teleaudiencia y al señor Petro, que el 80% de los presidentes del siglo XX en el Perú son de origen provinciano, el 80%, lo cual no quiere decir que el 20% más o menos sea limeño, no tuviera orígenes no campesinos, sino populares. De manera que no solamente hay desconocimiento, sino hay un atrevimiento por parte del señor, y además viola el derecho internacional público al entrometerse en los asuntos internos, la propia Carta Interamericana de Derechos Humanos y los usos y costumbres que regulan las relaciones
de los países y de los estados soberanos, la Convención de Viena, concretamente. Entonces, yo creo que, bueno, hay que pedir el retiro del... Eso va a salir en el diario en una hora, del embajador de Colombia en el Perú, porque hay intromisión directa, va a decir... Vale. Es como si yo viniera a Panamá a meterse en política nacional. A opinar. Así es. De manera que es una situación complicada y transmitida también en el exterior de una manera tergiversada, ¿no? En España, por ejemplo, se dice que gobierna una cúpula militar. Bueno, nada más falso. De manera que... Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Javier González Olechea Franco. Ojalá que no le contagie a Panamá. No, espero que no. No, y que eso no se contagie a Chile y a bueno, pero Ecuador. Parece ir en ese camino. Parece ir en ese camino. Buenos días, Javier, y gracias por la invitación. Muchas gracias.